Buenas tardes, ¿cómo está? Shoah. Bueno, el día de hoy estamos con Jorge Llopasa, eh, habitante de la comunidad muisca De Suba. de Subo, y pues te vamos a hacer algunas preguntas. ¿Por qué el tejido en la comunidad muisca y cómo ha contribuido a la construcción de identidad? Bueno, yo pienso que el tejido es importante dentro de las comunidades. O sea, son prácticas de tradición que se van heredando de padres a hijos y eso pues va uniendo a las comunidades. Y en ese sentido pues es importante para la comunidad muisca comenzar a hacer uso de nuevo de esas prácticas de transmisión de conocimiento. De decir, bueno, yo sé una técnica textil para hacer una bolsa y la bolsa es importante porque voy a cargar algo. Entonces, poder generar que dentro de la comunidad se comience de nuevo a heredar esos saberes, pues nos parece importante en la medida que eso va a contribuir a que la identidad de las personas pues se refleje también, es más, en las cosas que portan. Poder decir que hacer una mochila, una cona, una shiswa, que serían en lengua muisca como se nombrarían las mochilas grandes y pequeñas, eh, con un símbolo que hable de la historia, que hable de la persona, pues es poder también dar la posibilidad de hacer la identidad que uno quiere llevar, o sea, de portar un objeto que muestre la identidad. ¿Cómo se ha modificado el tejido con el paso del tiempo en el territorio muisca? Esa es como una pregunta que nos puede hacer ver también la historia misma de la comunidad muisca. Entonces, sucede que acá ya habían unas prácticas textiles, ya había un tipo de manufactura eh, pues específico de tipo familiar en el cual contribuyen todas las personas en la casa, donde las mujeres hacen cierto tipo de tejido y el hombre hace cierto tipo de tejido, cada uno para sus propias labores y eso eh, hacía que pues la forma, la cultura se mantuviera también en los objetos. Cuando llegan los españoles, ellos imponen sus propias formas de manufactura, transforman las herramientas, llegan y nos traen sus herramientas, entonces los mismos eh, técnicas van cambiando. Acá se tejía con eh, aguja, una aguja normal como la de coser, y con telar vertical. Mientras que los españoles trajeron la aguja de crochet, las técnicas inglesas de las dos agujas, y trajeron el telar horizontal. Entonces las ruanas, que fue lo que también comenzó a heredarse, prendas indígenas o hibridación de prendas indígenas con prendas que van llegando, porque pues la ruana también es una prenda híbrida entre el mundo español y el mundo indígena. eh, Se hace en telar horizontal y entonces el telar vertical también comienza a entrar en desuso, se comienza a perder la práctica de hacer uso del telar y eso también me parece que da muestra de lo que ha sucedido con la cultura o la identidad muisca. Se impuso una nueva forma de ver a las personas, de verse a uno mismo y transformaron la mentalidad de la gente. Entonces, el hacer también está relacionado con la mentalidad, con las prácticas, los valores, con lo que es la cultura en general. Transformar el quehacer transforma la base cultural y pues implantar y traer toda una serie de tradiciones occidentales pues fue lo que también acabó con la identidad y con todos los valores muiscas pues, que nos transmitíamos. Ahora nosotros tenemos que buscar esos valores dentro de todo el mundo occidental porque pues igual ahí existen. O sea, siguen el campo, las personas teniendo relaciones con su espacio y las personas siguen eh, tejiendo ciertos elementos que vienen tejiendo de manera tradicional desde hace mucho tiempo, pero que, no sé, como en la llegada de la bolsa plástica, ya no se hay que hacer mochilas de fique. Antes era muy importante la mochila de fique, es una mochila que se tejía antes de la llegada de los españoles y que logró sobrevivir a todo ese embate de las técnicas, pero con la llegada de la bolsa plástica se perdió. O sea que son etapas, son varias etapas
de diferentes tipos de desarrollo que se imponen sobre la misma forma o sobre el mismo proceso de desarrollo que venía generando la comunidad muisca. La comunidad muisca venía en un camino de desarrollo propio y se le impuso el desarrollo de Occidente. Y en esa medida, pues la industria textil muisca perdió su carácter familiar, perdió su carácter utilitario de yo hago mis cosas para poder cargar mis cosas, para poder vestirme, teniendo una relación con el mismo entorno. Pues, no sé, la tintura, o sea, los procesos de tinturado que hacían que los colores que se colocaran en el vestuario, en las mochilas o en los diseños, o sea, pudiera dar diseños, poder pintar dentro de las telas. Todas esas técnicas fueron fueron reducidas a los espacios más pequeños, a las familias más alejadas de los entornos de desarrollo. Pues por lo menos a nosotros nos tocó la llegada de Bogotá. Se añade a Bogotá en el 54, en 1954, que es apenas 60, 70 años, no sé, menos. Y, y a partir de ese momento se comienzan a caer en desuso este tipo de prácticas que las personas sabían. Entonces, antes de los 50, bueno, de los 70, que es cuando realmente llega la urbe a Suba, las personas seguían durmiendo en estera, haciendo sus esteras con pues los bejucos y con las cuerdas que nacían en el propio territorio. Entonces, también cambia la misma forma de relacionarse con el territorio, las nuevas prácticas industriales que trae el español. Entonces el español viene con todo el peso de las guerras del medioevo, de todo lo que se está formando, de toda la consolidación del Estado Nacional, que pues el Estado Nacional Europeo, y utilizan la mano de obra indígena, utilizan los recursos de América, utilizan todo para dar eso, o sea que de alguna otra manera el precapitalismo se da en América. Y es acá donde entonces se comienza a generar todas formas de producción en línea, porque el mundo textil indígena para el español también fue de manera de tributo. Sucede que los muiscas no éramos el majestuoso pueblo del Dorado donde todo era de oro. Sí había oro, pero era de intercambio. Cundinamarca y Boyacá no tienen tantas minas de oro como lo tienen en Cajamarca, en el área del Quindío, que es una zona de oro. En realidad el muisca transaba con otras comunidades, hacían trueques y hacían pues comercio y traían el oro de otras regiones. Y la manera de capturar ese oro, de truequear ese oro, era a partir de algodón, textiles, cerámicas. Y cuando los españoles llegan y capturan ya el oro que es votivo, el oro que es de ofrenda, el oro que es espiritual, y se lo llevan, lo funden y lo vuelven monedas reales y toda esa cuestión, rápidamente se quedaron sin más metal. Y entonces dijeron, bueno, ¿y nosotros cómo ponemos a esta gente a tributar y a tributarnos y a traernos? Sí, pues nosotros somos el poder y tienen que tributarnos. Pues decidieron tributar con mantas, con telas, con textiles, con hilos, con todas estas herramientas o toda esta materia prima de la industria textil, para ellos hacer uso de esas prendas. Entonces, de ahí es que el término manta, pues porque la manta es la vestidura del pasado del muisca, que son telas que se amarran al cuerpo y pues van cubriendo, pues lo cubren a uno en un terreno tan frío como es este páramo. y, y pues digamos que todas estas telas que se usaban para vestir, los españoles las comenzaron a usar como cobijas, como cortinas, como lienzos para los cuadros de las iglesias. Y
Y de ahí pues la prenda que es de vestir se convierte en una manta. Manta en el español de la época es lo que cubre la cama, pero la manta para el muisca, que sería foy, es en realidad la prenda de vestir, que después de mucho tiempo y a partir de introducir nuevas prendas, se convierte en ruana, o sea, llega a ser ruana. Y pues de alguna otra manera la historia de la comunidad muisca se ve reflejada en sus prácticas textiles. ¿El tejido es un medio de comunicación? Yo creería que sí, es uno de los principales medios de comunicación, como pues mencionaba ahorita. Sí, me parece que las prácticas textiles están no solo transmitiendo la técnica para hacer algo, sino está transmitiendo toda una serie de valores asociados a esas técnicas. Desde el punto de vista mítico, en la comunidad muisca, el primer ser humano, bueno, ni siquiera es un ser humano porque es como prácticamente una deidad, es Bochica, Ozué, que es el hijo del sol. Y él llega desde los llanos, entrando por el sur de Bogotá, lo que hoy es Soacha, Usme, llega a Bosa, Bazúa, Cota, Chía, y se va para el norte hasta Sogamoso, que es donde deja su descendencia. Y Bochica fue el que comenzó a enseñar a tejer a las personas. Dice la historia mítica que él dejó las piedras pintadas con las instrucciones para guiarse del tejido. Y existen pues diferentes pictografías, como la que hay en Sutatausa, que son tejidos, son entramados, son pictografías con diseños que aparecen en diferentes lugares, como lo es la cerámica, pero también en los bordes de las mantas, o aparecen pintados en las mochilas, en los gorros también hay diseños. Todo eso estaba dado a partir de las pictografías que dejó pues Bochica en las tierras por donde fue pasando, y en esa medida pues eso es una forma de comunicación. O sea, Bochica legó su conocimiento a partir de la pictografía, y la pictografía da las bases para el tejido. Ahí ya hay un proceso comunicativo en el cual pues todo esto habla de una transmisión de conocimiento, y ya cuando el tejedor está tejiendo un diseño que observa en una piedra, ya está vinculándose directamente con ese espacio, y pues el tejedor ha generado un lenguaje con la pictografía para decir, bueno, tengo mi mochila que tiene las formas cuadradas como montañas, o tiene las formas rectangulares o zigzag como los ríos, o tiene rombos que son gotas. O sea, ya comienza a hablar de una estética, que esa estética está ligando al territorio y que la estoy portando yo. Y entonces en esa medida ni siquiera es una forma de comunicación pues humana, solo humana, sino es una forma de comunicarse con el mismo territorio y con los mismos espacios que uno habita, pues porque pues también dentro de la comunidad muisca se debe entender que son diferentes mundos. Nosotros habitamos el mundo del medio, pero hay un mundo arriba y hay un mundo abajo, y esos otros mundos también se comunican a través de mantas. Entonces habían procesos por los cuales, para llamar al cheque, que sería el sacerdote, que en algunos casos se llamó Moán, porque pues los pijados tenían al Moán como sacerdote, y pues esas palabras también comenzaron a regarse por todos lados. Entonces el Moán, que pues se conoce como el protector y guardián de muchos lugares, en realidad antes era un sacerdote que era el cheque, y a este hombre se le pagaba y se le tributaba también con textil. Entonces usted iba al del sacerdote y tenía que hacerle una consulta espiritual, él le hacía toda su consulta, y usted le pagaba dejándole mantas en la entrada del santuario. Y entonces en la entrada del santuario usted iba a encontrar mantas de rojas con negro, pues porque eran los colores para el cheque. Y hay que de alguna otra manera desmentir esa visión que el textil indígena muisca era blanco. O sea, que el mundo indígena blanco como puro, pues también como de ese peso del indígena, del buen salvaje,
no es tan así, en realidad acá había un mundo de color, todas las plantas que ofrecen colores se conocían y se usaban, y todos estos colores en realidad lo que hablaba eran de diferentes posiciones jerárquicas en la sociedad, y eso también es comunicación. Entonces en el tejido me parece que hay procesos comunicativos muy importantes y hay que despertarlos para seguirlos transmitiendo. ¿Cómo se relaciona el tejido con la lengua muisca? Bueno, en el proceso de la comunidad, eh, el tejido ha sido una de las paticas, porque como bien decimos, pues somos un pueblo en proceso de revivir nuestros procesos culturales. O sea, somos una cultura castrada que está luchando por, por salir adelante, así esté cogida de las huevas. Y es que de alguna otra manera la misma sociedad o la misma historia de la sociedad colombiana y pues de Bogotá como centro de poder ha, ha ¿cómo decirlo? Ha transformado a la comunidad. Y la comunidad, así como dejó de tejer, dejó de hablar la lengua. Y fue por procesos similares. Digamos, si el mundo textil del pasado se entró en desuso por la imposición de una forma de producción, la lengua se dejó de usar por la imposición de una lengua extranjera, que fue el español. Sí hubo un proceso intermedio en el cual los españoles consignaron e intentaron aprender la lengua muisca para evangelizar al indígena, pero se cansaron de enseñar muisca y de aprender muisca y prefirieron obligar a hablar español, so peso de cortar la lengua de quien lo hablara. Entonces muchas personas fueron a hablar por debajo de cuerda, lo que quedó fueron palabras que se transmitieron de generación en generación y que hoy encontramos en nuestra comunidad. Entonces a eso se le llaman muisquismos. Los muisquismos son palabras de origen muisca que usamos hoy en el español. Entonces, por lo menos la changua es un ejemplo de muisquismo. La changua pues dice, no, la changua es rebogotana. Pues es rebogotana, pero porque o sea, es una palabra de origen muisca que se transformó para hablar ahora del caldo. Pero changua, que en realidad es cianigua, es agua salada, y pues la changua es agua, leche, sal, calado y tal. Pero entonces, de la misma manera que existen estos muisquismos, existen muisquismos dentro del mundo textil. Entonces, el chiro, entonces cuando dicen, no, es que severo chiro. El chiro es una palabra muisca que habla de un textil raído. Y ahora nosotros hablamos de un textil raído y hablamos del chiro. Cuando vemos el cuane o el cuan, que es un tipo de fibra específico para hacer amarres y hacer, ¿qué es el fique? Pues ahí está y lo dicen en muchas veredas, en muchos lugares. En Suba muchas de las mayores dicen palabras no sé, la chuspa que es bueno, ahí también viene la chuspa desde lenguas aymaras. También está la chisgua, que es la bolsa, y está la chisua, que es la mochila en lengua muisca. Entonces, chisgua y chisua tienen relación y es que vienen del muisca. De esa manera decimos como, bueno, sí, el textil también ha guardado la lengua en muchos de sus aspectos. Ahora nosotros, ¿cómo hacemos a partir de los procesos textiles revivir la lengua? Pues a partir de los diferentes esfuerzos investigativos que se han dado para estudiar y entender la lengua muisca, ahora intentamos introducir dentro de los procesos textiles la lengua muisca. Entonces, hablar de la indumentaria como la faja o el cinturón que es hinchona, decirle a la manta foy, decir que la fushaguane para la falda de la mujer, la shaguane para la falda del hombre. Existen palabras para designar a los elementos como las mochilas y todas estas palabras que son vocabulario para reaprendernos, porque debemos reaprender la lengua.
es una estrategia para comenzar a aprendernos estos vocabularios. La estrategia es usar el tejido y decir vamos a tejer. ¿Y cómo se dice tejer? Chep, uy, es difícil porque chepcuesca sería tejer. Y entonces cuando uno esté impartiendo las prácticas de tejido y poder decir no, vamos a tejer y decirlo en muisca, la gente también comienza como a mover la lengua, y de esa manera pues hay un esfuerzo conjunto de revivir o retomar prácticas textiles, pero también desde el punto de vista de la lengua, retomar prácticas lingüísticas y hacer comunidad de habla, porque pues si queremos también nosotros fortalecernos culturalmente como comunidad muisca, debemos generar toda una serie de procesos culturales que nos hagan ver que somos una comunidad indígena que habita hoy una ciudad, pero que tiene prácticas tradicionales y que no podemos dejarlas perder. ¿Qué relación genera el tejido entre los habitantes del territorio muisca? Bueno, desde ese punto de vista hemos pensado que digamos que la vida es un tejido. O sea, la vida son procesos de entramados dentro de relaciones. Son relaciones sociales, son relaciones con los espacios, son relaciones con los seres que habitan los espacios, y esas relaciones son tejidos. En esa medida, y pues teniendo en cuenta toda la serie de prácticas que llevan a un material en una planta a convertir un hilo, digamos el algodón, eso genera que hayan cierto tipo de prácticas territoriales que están alrededor del mundo textil. Y pues el mismo mundo textil, que de alguna otra manera también puede ser textual, pues está impartiendo formas de relación entre unos y otros. Y de esa manera entonces también se juega con los dichos. O sea, los dichos también hablan de tejer y de destejer. Entonces cuando enredar, no, estoy en un problema, no, el enredo que está, todo eso hace como una forma de lenguaje del mundo de tejer aplicado a la vida, y esas formas de entender los procesos de tejido y de entender los procesos de relaciones sociales y de relaciones con el mundo, pues pueden contribuir a mediar las relaciones. En ese sentido, pues el tejido pues es reflexión, el tejido es necesariamente tiene que ver con contar, con saber contar y con revisar lo que se ha contado, porque cuando yo estoy haciendo cualquier tipo de tejido siempre tengo que mirar qué es lo que he hecho para ir continuando con el textil. Entonces eso también hace parte de las formas de relacionarse con el entorno. Y de alguna otra manera, relacionando las otras preguntas, es lo que también hace que cambie la visión y los valores de una forma industrial como la contemporánea a una forma de producción familiar como era lo de antes. Y en ese sentido pues sí se habla de que el territorio mismo le estaba diciendo a usted, hey, tómese una pausa en la vida y dedíquese por lo menos unas tantas horas a tejer para pensar. Y tejer también es una forma de pensamiento, o sea, de generar el pensamiento. Las mujeres hilan y al hilar están hilando el pensamiento, y esa es como la metáfora de decir, el hilo es el pensamiento, romperlo es fracturar el pensamiento, tejerlo es más bien acomodarlo para generar estructura. Y entonces, en esa medida, sigo diciendo, es el territorio el que permite establecer cuáles son los tiempos de hacer cada cosa, y decir como, hey, efectivamente yo tengo que dedicarme a tejer por lo menos unas 2 o 3 o 4 horas en cierto espacio, y cuando yo me tejo en ese espacio y estoy rodeado de un espacio adecuado, pues yo estoy haciendo un trabajo no solo con el tejido, sino un trabajo con el territorio, y pues sabiendo y teniendo en cuenta que esta forma de industria textil es
completamente biodegradable, no es que, ay no, mi biopolímero, la tela biopolímero de no sé qué, que nunca se va a degradar, nunca se va a deshacer, sino que estamos hablando de fibras naturales, de pintura, o sea, de formas de tintición natural, de, bueno, orgánicas, no sé cómo decirlo, porque pues sí existe esa oposición entre las formas de producción pues que generan un impacto muy fuerte sobre el espacio donde se realiza y las formas de producción tradicionales donde el impacto que genera alrededor de él no es tan grande, sino en cambio hasta provee mejores posibilidades para el ambiente. Entonces decir que no, que la práctica textil del sacado de pique no está dejando residuos tóxicos al ambiente, sino que está dejando bagazo, está dejando residuos como cunchos y demás que se vuelven abono, pues es diferente a decir, no, es que es una sosa cáustica con azufre y con hierro que pues se vierte al río y pues daña todo. Entonces, esas formas de práctica sí median con el territorio porque pues existe un entendimiento de lo que yo hago acá está repercutiendo allá y lo que está sucediendo allá yo lo represento aquí. Entonces el textil representa el territorio también. Y ahí hay un juego de ida y vuelta, como de que se materializa mi identidad a través del territorio en el tejido. Y la materialidad que da mi identidad me la da el territorio y lo represento en el tejido. ¿Constantemente se reúnen en comunidad para elaborar algún tipo de tejido? Pues en la comunidad nos estamos reuniendo, hay varios grupos de tejido, por lo menos en la actualidad hay 2 grupos que camellan independientemente, que trabajan de manera independiente. Un grupo es una iniciativa de señoras, de mujeres que están generando un proyecto productivo de tejido que de alguna otra manera no es el tejido tradicional, o sea, son técnicas que nos trajeron, pero que de alguna otra manera ellas aprendieron y saben hacer muy bien y pues están en ese proceso. El otro grupo de tejido es un grupo de tejido que ya está más metido en investigación de técnicas ancestrales, prehispánicas, y cómo reproducirlas. Todo el tiempo hay espacios de tejido y pues más allá de eso, siempre que nos estamos reuniendo, estamos tejiendo. O sea, así no estemos tejiendo físicamente, se están tejiendo relaciones entre unos y otros. O sea que lo que nosotros estamos haciendo en cualquiera de los eventos es tejido social y en esa medida estamos tejiendo. Entonces sí, nos reunimos constantemente a tejer en comunidad. Increíble. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Chao, güey. Shehika, Jorge David Pasa Cárdenas, güey, Ingashasua, güey. Mi nombre es Jorge David Pasa Cárdenas y soy nativo de este.